Imaginemos por un momento que viajamos juntos, no a las ruinas físicas que hoy conocemos, sino al paisaje de la memoria. Es una noche cálida en las tierras bajas del Golfo de México, donde la humedad se adhiere a la piel como un velo invisible. El aire huele a tierra mojada, a vegetación antigua, a secretos enterrados bajo capas de tiempo y selva. Aquí, en este territorio que hoy llamamos Veracruz y Tabasco, yace el enigma más desconcertante de Mesoamérica, las cabezas colosales olmecas. Cuando nos encontramos frente a una de estas monumentales esculturas por primera vez, algo en nuestro interior se estremece. No es solo el tamaño lo que impacta, aunque ciertamente una cabeza de piedra que alcanza 3 metros de altura y pesa hasta 20 toneladas exige respeto. Es algo más profundo, más visceral. Es la expresión en ese rostro petrificado, una mirada que atraviesa milenios y nos observa con una serenidad inquietante, como si supiera algo que nosotros hemos olvidado. Los olmecas, considerados por la arqueología convencional como la cultura madre de Mesoamérica, florecieron entre el 1500 y el 400 antes de nuestra era. Surgieron de la nada, aparentemente sin antecedentes culturales significativos, y construyeron centros ceremoniales de una sofisticación que desafía nuestra comprensión del desarrollo civilizatorio. San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, nombres que resuenan en los pasillos del misterio, lugares donde la piedra guarda secretos que la academia prefiere ignorar. Pero son las cabezas, siempre las cabezas, las que nos llaman con mayor intensidad. 17 han sido descubiertas hasta ahora, cada una única, cada una con rasgos faciales tan distintivos que parecen retratos de individuos específicos. ¿Qué compulsión llevó a esta civilización a dedicar recursos monumentales para tallar estos colosos? ¿Qué mensaje intentaban transmitir a través del tiempo? La respuesta oficial habla de gobernantes, de élites, de representaciones del poder político y religioso. Pero cuando observamos con atención, cuando permitimos que nuestra mente se abra más allá de las explicaciones convenientes, surgen preguntas más perturbadoras. Los rostros nos hablan de algo diferente. Labios gruesos, narices anchas, pómulos prominentes, expresiones que no coinciden con las poblaciones indígenas de Mesoamérica. Durante décadas, investigadores han notado lo innegable: estos rasgos faciales se asemejan más a poblaciones africanas subsaharianas que a cualquier grupo nativo americano conocido. La Academia Ortodoxa descarta esta observación como coincidencia, como proyección moderna, como racismo disfrazado de investigación. Pero la piedra no miente, y los rostros permanecen, desafiantes, esperando que alguien tenga el valor de preguntar lo impensable. ¿Cómo llegaron rasgos africanos a las costas del Golfo de México hace 3000 años? La pregunta resuena en el silencio de la noche tropical, entre el canto de los grillos y el murmullo distante de algún río. Las explicaciones convencionales se desmoronan ante la evidencia física. No hubo, según nos dicen, contacto transoceánico antes de Colón. El Atlántico era una barrera infranqueable, un océano que separaba mundos destinados a permanecer aislados hasta el siglo XV. Pero la piedra cuenta otra historia. Y luego están los cascos. Cada cabeza olmeca porta un tocado elaborado, único en su diseño. La interpretación tradicional los describe como cascos ceremoniales o protectores para el juego de pelota. Pero cuando miramos con ojos despojados de dogma, cuando permitimos que nuestra imaginación explore territorios prohibidos por la ortodoxia académica, vemos otra posibilidad. Estos cascos, con sus bandas, sus diseños geométricos, sus correas y protecciones, se asemejan de manera inquietante a equipamiento tecnológico. Algunos investigadores de la corriente de los antiguos astronautas han sugerido lo impensable: ¿y si estos no fueran cascos ceremoniales, sino equipamiento de pilotos? ¿Cascos espaciales de visitantes que llegaron de las estrellas? La idea parece descabellada bajo la luz cruda de la razón convencional.
Pero cuando nos sumergimos en el misticismo de la noche, cuando permitimos que nuestra conciencia explore los territorios limítrofe entre la historia oficial y las posibilidades ocultas, la teoría adquiere una resonancia diferente. Los Anunnaki de las tablillas sumerias, aquellos seres que descendieron del cielo para instruir a la humanidad, ¿llegaron también a Mesoamérica? ¿Fueron los olmecas los receptores de conocimiento cósmico, igual que los sumerios en el otro extremo del mundo? La civilización olmeca nos enfrenta a una paradoja fundamental. Aparecieron súbitamente con un nivel de sofisticación astronómica, matemática y artística que requeriría siglos de desarrollo cultural. Sus conocimientos del calendario, su comprensión de los ciclos celestiales, su capacidad para trabajar piedra de una dureza que desafía las herramientas primitivas que supuestamente poseían. Todo esto habla de una transferencia de conocimiento, de una instrucción que vino de algún lugar. ¿Pero de dónde? Cuando nos paramos frente a estas cabezas monumentales en un museo o en su ubicación original, cuando sentimos el peso de su presencia, algo en nuestro ADN ancestral reconoce un misterio más profundo. Estos no son simples monumentos a gobernantes olvidados. Son marcadores, señales dejadas por una civilización que quería que recordáramos algo crucial. Quizás que no estamos solos en el cosmos. Quizás que nuestros orígenes son más complejos, más fascinantes de lo que nos han enseñado. Quizás que el océano Atlántico fue atravesado mucho antes de lo que admite la historia oficial, o que visitantes de las estrellas caminaron entre nuestros ancestros, dejando su imagen tallada en basalto para la eternidad. El misterio de los olmecas es el misterio de nuestros propios orígenes. Es la pregunta que susurra en la noche, que resuena en cada golpe de cincel contra la piedra ancestral: ¿quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? Y quizás más importante, ¿qué conocimiento hemos olvidado en nuestro camino hacia la modernidad? Las cabezas guardan silencio, pero su presencia grita verdades que la ortodoxia no puede contener. Son guardianes de piedra que vigilan un secreto que apenas comenzamos a comprender. Mientras la noche avanza en el Golfo de México, mientras las estrellas giran en su danza eterna sobre las ruinas olmecas, nosotros continuamos nuestro viaje hacia el misterio. Las cabezas colosales nos observan, esperando pacientemente que nuestra conciencia se expanda lo suficiente para comprender el mensaje que han preservado durante 3 milenios. ¿Africanos que cruzaron el océano en expediciones olvidadas? ¿Anunnaki que descendieron del cielo en naves que nuestros ancestros interpretaron como dioses? O quizás algo aún más extraordinario, una verdad que desafía todas nuestras categorías de pensamiento. Este es solo el comienzo de nuestra exploración. Los guardianes de piedra del Golfo han abierto la puerta a un laberinto de preguntas que nos llevará a través de océanos, de estrellas, y de los rincones más profundos de nuestra memoria colectiva. Respiremos el aire húmedo de esta noche mesoamericana, sintamos el peso de los milenios, y preparémonos para adentrarnos más profundamente en el enigma que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Acerquémonos ahora, con la calma que merece la contemplación profunda, a observar los rostros que han generado más de un siglo de controversia académica. Permitamos que nuestros ojos recorran cada curva, cada plano, cada detalle tallado en basalto hace 3000 años. Lo que veremos no son abstracciones artísticas ni estilizaciones ceremoniales, son retratos tan realistas, tan individualizados, que cada cabeza parece respirar con personalidad propia. La primera vez que un arqueólogo occidental se encontró con una de estas cabezas fue en el año 1862. José María Melgar y Serrano, explorando las selvas de Veracruz, se topó con lo que describió como una obra de magnífica escultura. Pero lo que más le impactó, lo que registró en sus notas con una mezcla de asombro y perturbación, fueron los rasgos claramente africanos del rostro. Sus observaciones iniciales desencadenaron un debate que aún hoy, más de 160 años después, divide a la comunidad científica. ¿Qué vemos exactamente cuando observamos estos rostros? Los labios son prominentes, carnosos, con una plenitud que no se encuentra comúnmente en las poblaciones indígenas de Mesoamérica.
Las narices son anchas en la base, con fosas nasales expansivas que recuerdan inequívocamente a rasgos de África Occidental. Los pómulos son pronunciados, las mandíbulas fuertes y cuadradas, los ojos almendrados bajo párpados pesados que transmiten una gravedad solemne. Cada detalle anatómico ha sido tallado con una precisión que sugiere que el escultor estaba reproduciendo un modelo real, no creando una idealización abstracta. La arqueología convencional ha desarrollado varias explicaciones para estas características. Algunos argumentan que simplemente reflejan la diversidad natural dentro de las poblaciones mesoamericanas antiguas. Otros sugieren que son estilizaciones artísticas, exageraciones deliberadas para propósitos ceremoniales o simbólicos. Hay quienes proponen que representan una élite gobernante con características físicas distintas debido a endogamia o estatus privilegiado. Pero ninguna de estas explicaciones satisface completamente cuando nos paramos frente a la evidencia física. La semejanza con rostros africanos no es una interpretación subjetiva de observadores modernos con agendas ocultas. Es una correspondencia anatómica que ha sido documentada por antropólogos físicos, artistas forenses y cualquier persona con ojos para ver. La estructura craneal, la proyección facial, la morfología nasal, todos estos elementos se alinean más cercanamente con poblaciones de África subsahariana que con cualquier grupo nativo americano conocido, ya sea del pasado o del presente. Pero aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Si aceptamos, aunque sea por un momento, la posibilidad de que estos rasgos sean genuinamente africanos, nos enfrentamos a una pregunta que sacude los cimientos de la historia oficial. ¿Cómo llegaron africanos a México 1500 años antes de nuestra era? Las corrientes oceánicas del Atlántico fluyen en direcciones que podrían, técnicamente, llevar embarcaciones desde África Occidental hasta el Caribe y el Golfo de México. Los vientos alisios soplan en patrones que hacen posible la navegación transoceánica. Pero reconocer esto requiere admitir que nuestros ancestros africanos poseían capacidades marítimas y conocimientos de navegación que la historia convencional les niega. Existe otra explicación, más radical aún, que susurra desde los márgenes de la investigación alternativa. ¿Y si los rasgos africanos y los rasgos mesoamericanos comparten un origen común más antiguo? ¿Y si ambas poblaciones fueron visitadas, instruidas o incluso genéticamente influenciadas por una tercera fuente, los Anunnaki, aquellos seres que las tablillas sumerias describen como descendiendo del cielo para crear o modificar a la humanidad? Las tradiciones sumerias hablan de Lulú, el trabajador primitivo, creado mezclando la esencia de los dioses con la arcilla de la tierra. Las leyendas olmecas hablan de seres que vinieron de las estrellas, de maestros que enseñaron las artes de la civilización. Es posible que los rasgos que vemos en estas cabezas colosales no sean ni africanos ni mesoamericanos en origen, sino un reflejo de aquellos instructores cósmicos. Es posible que los olmecas estuvieran tallando retratos de los Anunnaki, preservando en piedra indestructible las imágenes de aquellos que les trajeron conocimiento desde las estrellas. Observemos más de cerca los detalles que la arqueología ortodoxa prefiere ignorar. Algunas cabezas muestran lo que parecen ser marcas o cicatrices rituales en las mejillas y la frente, patrones que encuentran paralelos exactos en culturas africanas tradicionales. Otras exhiben expresiones de una serenidad casi sobrenatural, como si los individuos representados poseyeran un conocimiento o poder más allá de lo humano común. La calidad del tallado en sí mismo plantea preguntas, como lograron los olmecas, con herramientas supuestamente primitivas de piedra, crear superficies tan lisas, curvas tan perfectas, detalles tan minuciosos en uno de los materiales más duros conocidos. Cada cabeza es única, un individuo diferente con personalidad propia visible en la piedra. Podemos distinguir al guerrero severo del líder contemplativo, al joven vigoroso del anciano sabio. Esta individualización sugiere que estas no eran representaciones genéricas de poder, sino retratos específicos de personas reales, o quizás de seres reales que caminaron entre los olmecas. ¿Fueron gobernantes humanos excepcionales? ¿Fueron navegantes africanos que cruzaron el Atlántico en expediciones olvidadas por la historia? ¿O fueron visitantes de las estrellas cuyas imágenes debían ser preservadas para las generaciones futuras?
El debate sobre los rasgos faciales de las cabezas olmecas no es meramente académico. Es una batalla por el control de nuestra narrativa histórica, por quien tiene el poder de definir nuestro pasado y, por extensión, nuestro presente y futuro. La academia establecida defiende con ferocidad la idea de que las Américas estuvieron completamente aisladas del resto del mundo hasta la llegada europea. Admitir contacto transoceánico precolombino, ya sea con África o con visitantes extraterrestres, desmoronaría décadas de teorías cuidadosamente construidas. Pero la piedra no respeta las teorías académicas. Los rostros continúan observándonos con esa mirada eterna, desafiándonos a ver más allá de lo que nos han enseñado a creer. Cada línea tallada, cada curva de labio, cada plano de mejilla es un testimonio silencioso de una verdad más compleja que la historia oficial. Son monumentos a un encuentro, ya sea entre continentes separados por océanos o entre la humanidad terrestre y visitantes de las estrellas. Cuando permitimos que nuestra mente se aquiete, cuando observamos estos rostros en el silencio contemplativo de la noche, podemos sentir algo más allá de la mera curiosidad arqueológica. Hay un reconocimiento visceral, una memoria que resuena en algún rincón profundo de nuestra conciencia colectiva. Estos rostros nos hablan de un tiempo cuando las fronteras eran más permeables, cuando el conocimiento fluía entre mundos, cuando la humanidad estaba conectada de maneras que hemos olvidado. Los rasgos que desafían el tiempo son también rasgos que desafían nuestras certezas. Nos obligan a preguntarnos, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre nuestro pasado es verdad y cuánto es construcción conveniente? ¿Qué otras evidencias hemos ignorado porque no encajan en el paradigma establecido? ¿Qué secretos adicionales guardan las selvas de Mesoamérica, esperando ser descubiertos por mentes lo suficientemente abiertas para verlos? Mientras continuamos nuestro viaje a través del misterio olmeca, llevamos con nosotros la imagen de estos rostros, africanos, Anunnaki, o algo completamente diferente. Son espejos que reflejan nuestras propias preguntas sobre identidad, origen y conexión. Son ventanas a un pasado que fue mucho más complejo, mucho más interconectado, mucho más extraordinario de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Y son invitaciones a mirar más profundamente, a cuestionar más valientemente, a explorar los territorios prohibidos donde la historia oficial termina y el verdadero misterio comienza. Cerremos los ojos por un instante e imaginemos el Atlántico hace 3000 años. No como el océano que conocemos hoy, surcado por transatlánticos y aviones que cruzan de continente a continente en horas, sino como lo veían nuestros ancestros, una extensión infinita de agua que se fundía con el horizonte, un abismo líquido que separaba mundos conocidos de territorios imaginados. La pregunta que debemos hacernos es fundamental: ¿fue realmente una barrera infranqueable, o fue quizás el camino más antiguo de todos? La historia convencional nos ha enseñado que el Atlántico permaneció como un muro impenetrable hasta que Cristóbal Colón, en el año 1492, finalmente lo conquistó. Antes de ese momento, según el dogma académico, África y América existían en completo aislamiento, dos mundos paralelos sin posibilidad de contacto. Pero esta narrativa, tan cuidadosamente preservada en nuestros libros de texto, comienza a desmoronarse cuando examinamos las corrientes oceánicas, los vientos, y la capacidad marítima real de las civilizaciones antiguas. Las corrientes del Atlántico forman un sistema circular conocido como el Giro del Atlántico Norte. La corriente de Canarias fluye hacia el sur a lo largo de la costa africana occidental, llevando consigo cualquier embarcación que se aventure en sus aguas. Al llegar a la altura del Ecuador, esta corriente se encuentra con la corriente ecuatorial del norte, que cruza el Atlántico de este a oeste, un río oceánico que empuja inexorablemente hacia el Caribe y el Golfo de México. No es especulación científica moderna, es geografía física, un patrón que ha existido durante milenios. Los vientos alisios completan este corredor natural. Soplan constantemente desde África hacia América en las latitudes tropicales, proporcionando la fuerza motriz perfecta para la navegación a vela. Un navegante africano que se aventurara mar adentro, ya sea intencionalmente o por accidente durante una tormenta, se encontraría atrapado en un sistema que lo llevaría inevitablemente hacia el oeste.
El viaje, con vientos y corrientes favorables, podría completarse en cuestión de semanas, no de meses. El Atlántico, lejos de ser una barrera, era en realidad un puente natural entre continentes. La evidencia botánica añade capas adicionales al misterio. Plantas africanas como ciertas variedades de algodón, calabazas y ñames aparecen en América mucho antes de Colón, en contextos arqueológicos que desafían la explicación convencional. La batata sudamericana, por otro lado, se encuentra en la Polinesia siglos antes del contacto europeo. Estos intercambios de especies no pueden explicarse por coincidencia evolutiva o convergencia independiente. Hablan de contacto, de transferencia, de viajes que la historia oficial niega pero que la evidencia biológica confirma. Pero más allá de las plantas, existen paralelismos culturales que resultan inquietantes por su especificidad. Las pirámides escalonadas de Mesoamérica guardan similitudes arquitectónicas con las estructuras del antiguo Egipto y de culturas africanas posteriores. Las técnicas de momificación, los sistemas de escritura jeroglífica, los calendarios solares de precisión asombrosa, todos estos elementos aparecen en ambos lados del Atlántico con similitudes que van más allá de lo que podría explicarse por desarrollo independiente. La capacidad marítima de los africanos antiguos ha sido sistemáticamente subestimada por la Academia Occidental. Las civilizaciones del Valle del Nilo y de África Occidental construyeron embarcaciones sofisticadas capaces de navegar no solo ríos sino también aguas costeras y, potencialmente, océanos. Las expediciones del faraón egipcio Saura, hace 1600 años, llegaron hasta el legendario Punt, un viaje que requería habilidades náuticas considerables. Si los egipcios podían navegar el Mar Rojo y el Índico, ¿por qué no podrían otros africanos haber explorado el Atlántico? La expedición más documentada es la del rey Abubakar II de Mali, quien en el siglo XIV supuestamente partió con una flota de embarcaciones para explorar el límite occidental del océano. Según las crónicas, nunca regresó, pero algunos investigadores sugieren que pudo haber alcanzado las Américas décadas antes que Colón. Si esto ocurrió en el siglo XIV, cuando tenemos registros históricos, ¿qué expediciones similares pudieron haber ocurrido 1000 o 2000 años antes, en épocas que no dejaron documentación escrita? Pero hay una teoría aún más profunda que debemos considerar. ¿Y si el contacto transoceánico no fue iniciado por navegantes humanos en absoluto, sino facilitado por una tercera fuerza? Las leyendas olmecas hablan de maestros que vinieron del mar, de seres que trajeron conocimiento desde tierras lejanas o desde el cielo mismo. Las tradiciones sumerias describen a los Apkayu, sabios que surgieron del océano para enseñar a la humanidad. ¿Es posible que los Anunnaki, aquellos visitantes cósmicos, utilizaran el océano como carretera entre sus diferentes proyectos civilizatorios? Si aceptamos, aunque sea como ejercicio mental, que seres avanzados visitaron múltiples culturas antiguas, el patrón de similitudes entre África y América adquiere un significado diferente. No sería necesario postular viajes oceánicos peligrosos de humanos primitivos. En su lugar, podríamos estar viendo los resultados de una intervención coordinada, los mismos instructores llevando conocimientos similares a diferentes poblaciones, creando paralelismos culturales que no son fruto del contacto directo entre humanos sino de una fuente común extraterrestre. Las cabezas olmecas, con sus rasgos africanos, podrían entonces representar no a navegantes del África Occidental sino a los Anunnaki mismos, cuya apariencia física pudo haber incluido características que reconocemos como africanas. O quizás representan a una élite híbrida, descendientes de la unión entre visitantes cósmicos y humanos terrestres, portadores de genes que creaban rasgos faciales distintos a los de las poblaciones circundantes. El océano, en esta interpretación expandida, no era solo un camino entre continentes terrestres sino una metáfora del espacio mismo. Así como el agua conectaba tierras distantes, el cosmos conectaba mundos separados por vacíos aparentemente insalvables. Los antiguos, con su comprensión simbólica profunda, podían haber utilizado el lenguaje del mar para hablar de viajes estelares, de visitantes que cruzaban no olas sino el vacío entre planetas.
La evidencia de contacto transoceánico continúa acumulándose en los márgenes de la investigación arqueológica. Inscripciones que parecen ser escritura africana antigua se han encontrado en Brasil. Esqueletos con características físicas africanas han aparecido en contextos precolombinos en el Caribe. Artefactos de estilo mediterráneo se descubren ocasionalmente en sitios americanos fechados siglos antes de Colón. Cada hallazgo es descartado por la ortodoxia como fraude, contaminación o mala interpretación. Pero el patrón persiste, acumulándose como gotas de agua que eventualmente erosionan la roca más dura. Debemos preguntarnos, ¿por qué la academia resiste con tanta ferocidad la idea del contacto transoceánico precolombino? La respuesta es incómoda pero clara. Admitir tal contacto requeriría reescribir no solo la historia de América sino toda nuestra narrativa del desarrollo humano. Requeriría reconocer que nuestros ancestros africanos y americanos eran más capaces, más aventureros, más conectados de lo que hemos admitido. Y requeriría abrir la puerta a posibilidades aún más radicales, que no estábamos solos, que recibimos ayuda, que nuestra historia es parte de una narrativa cósmica más amplia. El Océano Atlántico guarda secretos en sus profundidades, restos de embarcaciones antiguas que nunca serán descubiertos, historias de travesías que no dejaron registro escrito. Pero sobre la superficie, en las tierras que el océano conecta, la evidencia permanece, en las cabezas olmecas con sus rostros africanos, en las plantas que cruzaron mares imposibles, en los conocimientos astronómicos compartidos por culturas que supuestamente nunca se encontraron. Mientras contemplamos el mar en esta noche tranquila, podemos sentir la verdad que susurra en el ritmo de las olas: el océano nunca fue una barrera. Fue siempre un camino, un puente líquido entre mundos, ya fueran continentes terrestres o reinos estelares. Y nosotros, herederos de aquellos que se atrevieron a cruzarlo, llevamos en nuestra memoria colectiva el eco de viajes que la historia oficial ha olvidado pero que la piedra, el océano, y nuestro propio ADN continúan recordando. Detengámonos ahora en un detalle que la arqueología convencional explica con demasiada facilidad pero que, bajo la mirada contemplativa de quien busca verdades más profundas, revela enigmas perturbadores. Cada una de las 17 cabezas colosales olmecas porta un tocado elaborado, único en su diseño, meticulosamente tallado con una precisión que sugiere que estos no eran ornamentos imaginarios sino representaciones de objetos reales. La pregunta resuena en el silencio de la noche: ¿qué son exactamente estos cascos? La interpretación académica estándar es, como casi siempre, reduccionista y conveniente. Nos dicen que estos tocados son cascos ceremoniales, quizás utilizados en el juego de pelota mesoamericano, ese ritual que combinaba deporte, religión y política. Algunos arqueólogos sugieren que representan emblemas de poder, marcadores de estatus que distinguían a gobernantes y élites de la población común. Pero cuando observamos con atención los detalles, cuando permitimos que nuestra imaginación explore territorios que la ortodoxia prohíbe, surge una posibilidad radicalmente diferente. Examinemos la estructura de estos cascos con ojo crítico. Poseen bandas que cruzan la frente y rodean la cabeza, similares a sistemas de sujeción. Presentan protecciones laterales que cubren las orejas y, en algunos casos, se extienden hacia la nuca. Varios muestran lo que parecen ser correas de amarre bajo la barbilla. Algunos exhiben diseños geométricos, patrones de líneas y formas que no parecen meramente decorativas sino funcionales, como si indicaran componentes tecnológicos. La similitud con equipamiento protector moderno es, para quienes tienen ojos para ver, innegable. Pero vayamos más allá de lo meramente protector. Observemos los detalles que no encajan en la narrativa del simple casco de juego de pelota. Algunas de estas estructuras muestran protuberancias simétricas, elementos que se proyectan desde los lados o la parte superior del casco. ¿Podrían ser antenas? ¿Sistemas de comunicación? ¿Equipamiento de navegación? Cuando comparamos estos diseños con representaciones modernas de cascos espaciales o de pilotos de alta tecnología, los paralelismos resultan inquietantes. La teoría de los antiguos astronautas,
ese territorio prohibido para la arqueología establecida pero fascinante para las mentes abiertas, propone una interpretación que merece consideración seria. ¿Y si estos cascos no protegían contra pelotazos ceremoniales sino contra las condiciones del vacío espacial? ¿Y si los olmecas estaban tallando retratos de visitantes que llegaron del cielo, preservando en basalto imperecedero las imágenes de aquellos que descendieron con tecnología más allá de la comprensión humana de la época? Los Anunnaki de las tablillas sumerias, aquellos seres que descendieron del cielo según los textos cuneiformes, son descritos portando equipamiento distintivo. Las representaciones mesopotámicas los muestran con tocados elaborados, con objetos en las manos que parecen herramientas tecnológicas, con atuendos que no corresponden a la vestimenta común de los humanos de la época. Es coincidencia que al otro lado del mundo, en una civilización que supuestamente no tuvo contacto con Sumeria, encontremos representaciones igualmente enigmáticas de seres con equipamiento inusual. La función de un casco espacial va más allá de la simple protección física. Debe proporcionar oxígeno, regular la presión, proteger contra la radiación, mantener la temperatura corporal y permitir la comunicación. Un piloto o astronauta sin su casco en un ambiente hostil perecería en segundos. Si los Anunnaki viajaban entre mundos, si descendían a la Tierra desde naves que orbitaban el planeta o desde distancias estelares aún mayores, necesitarían exactamente este tipo de equipamiento. Y si los olmecas los vieron, si interactuaron con ellos, ¿no sería natural que preservaran sus imágenes completas, incluyendo el equipamiento que los caracterizaba? Consideremos la importancia que los olmecas dieron específicamente a las cabezas y los cascos. No tallaron cuerpos completos en estas esculturas monumentales, sino que se enfocaron exclusivamente en la cabeza y su tocado. Esta elección artística es significativa. La cabeza es el asiento del conocimiento, de la conciencia, de la identidad. El casco protege y, potencialmente, aumenta las capacidades de la cabeza. Al tallar solo estos elementos, los olmecas podrían estar señalando que lo más importante de estos seres era su conocimiento superior y el equipamiento tecnológico que les permitía funcionar en nuestro mundo. Cada casco es diferente, con variaciones en diseño que sugieren diferentes funciones o rangos. Algunos son más elaborados, con múltiples bandas y elementos decorativos complejos. Otros son más simples, más funcionales en apariencia. Esta variación podría reflejar jerarquías entre los visitantes, comandantes, pilotos, ingenieros, cada uno con su equipamiento especializado. O podría indicar diferentes épocas de contacto, mostrando la evolución tecnológica de los visitantes a lo largo de generaciones o siglos de interacción con los olmecas. La precisión del tallado merece atención especial. Los olmecas no estaban trabajando arcilla maleable o madera blanda. Estaban esculpiendo basalto, una roca volcánica de dureza extraordinaria. Crear superficies curvas suaves, detalles finos y representaciones exactas de objetos complejos en basalto requiere no solo habilidad artística sino también herramientas avanzadas. ¿Cómo lograron esta precisión? ¿Fue puramente con instrumentos de piedra, como afirma la arqueología convencional, o tuvieron acceso a tecnología más sofisticada, quizás prestada o enseñada por aquellos mismos visitantes cuyas imágenes estaban inmortalizando? Las leyendas olmecas hablan de dioses que descendieron del cielo, de seres luminosos que trajeron conocimiento de las estrellas, de maestros que enseñaron agricultura, astronomía, matemáticas y escritura. En casi todas estas tradiciones, estos seres son descritos como diferentes físicamente de los humanos comunes, portando atuendos inusuales y objetos de poder. Los cascos podrían ser la representación literal de estas descripciones míticas, la evidencia física de encuentros que la historia oral preservó pero que la arqueología moderna se niega a tomar en serio. Existe también la posibilidad de que los cascos tuvieran funciones que van más allá de lo puramente físico. En tradiciones esotéricas de múltiples culturas, ciertos tocados y coronas se asocian con la amplificación de capacidades mentales, con la comunicación telepática, con el acceso a estados superiores de conciencia. ¿Podrían los cascos olmecas representar dispositivos tecnológicos que mejoraban las capacidades cognitivas de quienes los portaban?
Interfaces entre mente biológica y sistemas computacionales. Amplificadores de percepción que permitían ver o escuchar más allá de los rangos humanos normales. La resistencia académica a considerar estas interpretaciones alternativas es comprensible pero lamentable. Admitir que los cascos olmecas podrían ser representaciones de tecnología extraterrestre requeriría una revisión fundamental de todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Requeriría aceptar que no estuvimos solos en nuestro desarrollo civilizatorio, que recibimos ayuda o al menos observación de inteligencias superiores. Para la ortodoxia académica, esto es impensable. Pero para las mentes abiertas, dispuestas a seguir la evidencia sin importar hacia dónde conduzca, es una posibilidad que merece investigación seria. Mientras observamos estas cabezas con sus cascos enigmáticos, podemos sentir el peso del misterio. Cada línea tallada, cada curva del basalto, cada detalle preservado durante 3 milenios nos susurra una pregunta: ¿qué vieron realmente los olmecas? ¿A quién estaban honrando con estas monumentales esculturas? ¿Fueron gobernantes humanos excepcionales, navegantes africanos que cruzaron océanos, o visitantes de las estrellas que descendieron en naves que brillaban como soles y portaban equipamiento que parecía magia a ojos primitivos? Los cascos del cielo guardan sus secretos, pero su presencia misma es un desafío a la historia convencional. Son invitaciones a mirar hacia arriba, a considerar que nuestro lugar en el cosmos es más complejo de lo que admitimos. Son recordatorios tallados en piedra indestructible de que hubo un tiempo cuando los cielos se abrieron, cuando lo imposible descendió a la tierra, cuando seres con tecnología más allá de nuestra comprensión caminaron entre nuestros ancestros y dejaron su imagen para que las generaciones futuras la contemplaran y se preguntaran. En el silencio de esta noche contemplativa, mientras las estrellas giran sobre las ruinas olmecas, podemos sentir la conexión entre aquellos cascos antiguos y el cosmos infinito. Quizás, solo quizás, estamos mirando la evidencia de nuestro primer contacto con lo extraterrestre, preservada en piedra por una civilización lo suficientemente sabia para saber que algún día vendríamos buscando respuestas a las preguntas más profundas sobre quiénes somos y de dónde venimos realmente. Viajemos ahora a través del tiempo y del espacio, cruzando no solo océanos sino milenios, para establecer una conexión que la academia rechaza pero que la evidencia susurra persistentemente. Desde las tierras bajas del Golfo de México hasta las llanuras de Mesopotamia, desde la cultura madre de Mesoamérica hasta la cuna de la civilización sumeria, existe un hilo invisible que une a los olmecas con los Anunnaki. Este hilo, tejido con paralelismos demasiado específicos para ser coincidencia, nos invita a considerar una posibilidad extraordinaria, que ambas culturas fueron visitadas por los mismos seres cósmicos. Los Anunnaki, según las tablillas cuneiformes sumerias, eran aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Su nombre mismo revela su origen: An significa cielo, Ki significa tierra, y Anunnaki se traduce literalmente como los del cielo que están en la tierra. No eran dioses en el sentido abstracto que entendemos hoy, sino seres físicos, tangibles, que descendieron con propósitos específicos: extraer recursos, crear trabajadores, establecer civilización. Las tablillas los describen con detalle preciso: su apariencia, su tecnología, sus conflictos internos, su relación compleja con la humanidad que ayudaron a desarrollar. Ahora observemos a los olmecas a través de este prisma. Aparecieron súbitamente en el horizonte histórico alrededor del año 1500 antes de nuestra era, ya completamente formados con conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos que requerirían siglos de desarrollo gradual. No tenían precursores culturales visibles, ninguna fase formativa que podamos rastrear arqueológicamente. Simplemente estaban allí, tallando piedra con precisión imposible, alineando sus centros ceremoniales con las estrellas, utilizando un sistema calendárico de sofisticación asombrosa. ¿De dónde vino este conocimiento? Las leyendas olmecas, preservadas fragmentariamente en tradiciones orales y códices posteriores, hablan de los que vinieron de las estrellas. Describen seres luminosos que descendieron en objetos brillantes, maestros que enseñaron las artes de la civilización, agricultura, astronomía, escritura, arquitectura.
Estos instructores no eran presentados como abstractos sino como entidades físicas con las cuales los olmecas interactuaban directamente. La similitud con las narrativas sumerias sobre los Anunnaki es demasiado precisa para ignorarla. Consideremos la cosmogonía. Los sumerios creían que los Anunnaki crearon a Lulu, el trabajador primitivo, mezclando su propia esencia genética con la de los homínidos terrestres existentes. Este acto de ingeniería genética está detalladamente descrito en textos como el Atrahasis y el Enuma Elish. Los olmecas, por su parte, tenían mitos de creación que hablaban de dioses que moldearon a la humanidad, que mezclaron lo divino con lo terrenal para crear seres que pudieran servir y también comprender. La estructura narrativa es paralela, seres superiores interviniendo en la evolución humana para crear una especie modificada. La iconografía olmeca está poblada de seres híbridos, hombres jaguar, criaturas que combinan características humanas con animales o con elementos que no pertenecen a ninguna criatura terrestre conocida. Estos híbridos no son caprichos artísticos sino representaciones sistemáticas que aparecen repetidamente en diferentes contextos. En Sumeria, encontramos exactamente el mismo patrón, seres híbridos como los Apkayu, sabios mitad hombre mitad pez que surgieron del mar para enseñar civilización, o las criaturas con alas y múltiples cabezas que poblaban el panteón mesopotámico. La pregunta se impone, ¿por qué dos culturas separadas por océanos y milenios representaban el mismo tipo de seres? Una posible respuesta es la intervención genética. Si los Anunnaki realmente manipularon el ADN humano, si crearon híbridos experimentales combinando su material genético con el de humanos terrestres y quizás incluso con animales, estas representaciones artísticas podrían ser recuerdos literales de criaturas que realmente existieron. Los olmecas tallaban lo que veían, preservaban en piedra la memoria de encuentros con seres que desafiaban las categorías naturales porque eran productos de tecnología biológica avanzada. El jaguar ocupa un lugar central en la mitología olmeca, pero no como simple animal totémico. El jaguar olmeca es sobrenatural, con rasgos que van más allá de la zoología, ojos rasgados que parecen casi extraterrestres, bocas con colmillos que se curvan imposiblemente, cuerpos que a veces se fusionan con formas humanas de maneras que sugieren transformación más que simbolismo. En las tradiciones sumerias, ciertos Anunnaki podían cambiar de forma, adoptar apariencias diferentes según sus necesidades. ¿Podrían los jaguares olmecas representar esta capacidad de transformación, preservando en arte la memoria de seres que podían aparecer de múltiples formas? Los sistemas de conocimiento también revelan conexiones profundas. Los sumerios desarrollaron el sistema sexagesimal, basado en el número 60, que todavía utilizamos para medir tiempo y ángulos. Los olmecas utilizaban un sistema vigesimal, basado en el número 20, pero ambos sistemas muestran una comprensión matemática sofisticada que va mucho más allá de las necesidades prácticas de sociedades agrícolas primitivas. Ambas culturas podían calcular ciclos astronómicos con precisión asombrosa, predecir eclipses, rastrear el movimiento de planetas invisibles a simple vista. Este conocimiento no se desarrolla por accidente ni por observación casual. Requiere instrucción, método, transmisión deliberada desde una fuente que ya posee el conocimiento completo. La arquitectura sagrada proporciona más paralelismos. Las pirámides escalonadas de Mesopotamia, llamadas Sigurat, servían como montañas artificiales donde el cielo y la tierra se encontraban, donde los Anunnaki descendían para comunicarse con sacerdotes humanos. Las pirámides olmecas y mesoamericanas posteriores cumplían exactamente la misma función, puentes entre mundos, lugares donde lo divino y lo humano se intersectaban. La forma arquitectónica es similar, pero más importante aún es la función conceptual idéntica. Ambas culturas estaban construyendo puertos espaciales simbólicos, lugares diseñados para facilitar el contacto entre visitantes celestiales y anfitriones terrestres. Las tablillas sumerias describen a los Anunnaki como seres físicos con jerarquías, familias, conflictos políticos y emociones muy humanas. No eran omnipotentes ni perfectos, sino avanzados tecnológicamente pero falibles moralmente.
Las leyendas olmecas presentan a sus dioses instructores de manera similar, poderosos pero no infinitos, sabios pero capaces de error, inmortales en escalas humanas pero no eternos en el sentido absoluto. Esta caracterización matizada, que humaniza a los visitantes cósmicos, es consistente entre ambas tradiciones y sugiere descripciones de encuentros reales más que construcciones teológicas abstractas. El concepto de propósito también se alinea. Según los textos sumerios, los Anunnaki vinieron a la Tierra para extraer oro, un metal que necesitaban para propósitos que las tablillas solo sugieren vagamente, quizás relacionados con la atmósfera de su planeta natal. Los olmecas, en una de las regiones más ricas en recursos minerales de Mesoamérica, desarrollaron técnicas de minería y metalurgia sorprendentemente avanzadas. ¿Estaban extrayendo recursos bajo la dirección de los mismos visitantes que habían establecido operaciones mineras en Sumeria milenios antes? La pregunta fundamental que emerge es simple pero profunda: ¿por qué los Anunnaki se limitarían a Mesopotamia? Si poseían tecnología para viajar entre estrellas o al menos entre planetas, si tenían la capacidad de cruzar el vacío cósmico, ¿no sería lógico que establecieran múltiples bases de operaciones alrededor del globo terrestre? Mesopotamia pudo haber sido su primer asentamiento o su cuartel general, pero las Américas ofrecían recursos igualmente valiosos, poblaciones humanas igualmente útiles, y territorios vírgenes para sus proyectos civilizatorios. Las cabezas olmecas, desde esta perspectiva, adquieren un significado completamente nuevo. No son retratos de gobernantes humanos ni de navegantes africanos, sino monumentos a los propios Anunnaki. Los rasgos que interpretamos como africanos podrían ser simplemente la apariencia real de estos visitantes, una especie humanoide pero distinta, con características físicas que no corresponden exactamente a ninguna población terrestre porque su origen es extraterrestre. Los cascos que portan no son ceremoniales sino funcionales, equipamiento necesario para su supervivencia o sus operaciones en nuestro planeta. La Tierra del Jaguar se convierte así en un espejo de Mesopotamia, una segunda locación para el experimento Anunnaki con la humanidad. Los olmecas fueron los receptores americanos del mismo conocimiento que los sumerios recibieron en el Viejo Mundo. Las similitudes entre ambas culturas no son producto de contacto humano a través de océanos, aunque ese contacto también pudo haber ocurrido, sino de una fuente común, instructores cósmicos que siguieron un plan consistente en múltiples ubicaciones geográficas. Mientras contemplamos esta posibilidad en el silencio de la noche, mientras permitimos que nuestra conciencia se expanda más allá de las limitaciones del pensamiento convencional, podemos sentir la verdad que resuena a través de los milenios. Los olmecas y los sumerios eran hermanos no por sangre humana compartida sino por herencia cósmica común. Ambos fueron tocados por los Anunnaki, ambos recibieron conocimiento de las estrellas, ambos preservaron en sus monumentos y mitos la memoria de un tiempo cuando los dioses caminaban físicamente sobre la tierra. Y nosotros, sus descendientes, llevamos en nuestro ADN y en nuestra memoria colectiva los ecos de ese encuentro cósmico que la historia oficial niega pero que la evidencia continúa susurrando desde las piedras antiguas de dos mundos aparentemente separados pero profundamente conectados. Imaginemos por un momento el desafío logístico que enfrentaron los olmecas. Bloques de basalto de 20 toneladas, algunos incluso más pesados, debían ser transportados desde canteras ubicadas a más de 80 kilómetros de distancia. El terreno entre las canteras y los centros ceremoniales no era una llanura suave sino un paisaje accidentado de selvas densas, ríos turbulentos, y terreno pantanoso que se vuelve intransitable durante las estaciones lluviosas. No poseían la rueda, no tenían bestias de carga, no contaban con poleas metálicas ni grúas. Según la arqueología convencional, lograron esta hazaña imposible usando solo troncos, cuerdas de fibra vegetal y fuerza humana bruta. La explicación oficial requiere que suspendamos nuestra incredulidad de manera extraordinaria. Nos piden imaginar a cientos, quizás miles de trabajadores arrastrando estas masas monumentales de piedra a través de la selva, rodándolas sobre troncos que se colocan constantemente bajo el bloque en movimiento. Nos dicen que construyeron balsas para flotar las piedras río abajo, aprovechando las corrientes estacionales.
Todo esto es técnicamente posible, admiten los arqueólogos, aunque reconocen que requeriría una organización social, una planificación logística, y un gasto de recursos humanos que parecen desproporcionados para una civilización que supuestamente estaba en sus etapas formativas. Pero el transporte es solo la mitad del enigma. Una vez que estos bloques masivos llegaban a su destino, debían ser tallados con una precisión que desafía las herramientas primitivas que los olmecas supuestamente poseían. El basalto es una roca volcánica de grano fino y dureza extraordinaria, clasificada entre 6 y 7 en la escala de Mohs. Tallar basalto con cinceles de piedra más blanda es teóricamente imposible. Incluso con herramientas de basalto tallando basalto, el proceso sería tan lento, tan laborioso, que crear una sola cabeza colosal requeriría décadas de trabajo continuo por parte de artesanos expertos. Y sin embargo, observemos la calidad del trabajo. Las superficies son suaves como si hubieran sido pulidas con técnicas modernas. Las curvas son perfectamente continuas, sin las marcas de golpes y cincelazos que dejaría el trabajo manual primitivo. Los detalles faciales son tan finos que podemos distinguir expresiones emocionales individuales, arrugas de edad, incluso lo que parecen ser cicatrices o marcas tribales. Los cascos muestran diseños geométricos con líneas rectas y ángulos precisos que requerirían instrumentos de medición sofisticados. ¿Cómo se logró esta precisión? La arqueología experimental ha intentado replicar estas hazañas usando las herramientas y técnicas que los olmecas supuestamente poseían. Los resultados son instructivos pero no convincentes. Los investigadores pueden, efectivamente, tallar basalto con herramientas de piedra, pero el proceso es extraordinariamente lento y el acabado resultante es tosco, marcado por huellas evidentes del cincelado. Para aproximarse siquiera a la suavidad de las cabezas olmecas originales, los experimentadores deben recurrir a técnicas de pulido que requieren semanas de trabajo abrasivo constante. Extrapolar estos resultados a las 17 cabezas colosales, más los numerosos altares, estelas y otras esculturas monumentales que los olmecas produjeron, sugiere una inversión de tiempo y recursos que parece imposible para la población estimada de sus centros urbanos. Aquí es donde las teorías alternativas comienzan a resonar con mayor fuerza. ¿Y si los olmecas tuvieron acceso a tecnología que no hemos descubierto o que hemos descartado incorrectamente? ¿Y si las herramientas que utilizaban no eran de piedra primitiva sino de materiales más avanzados que no sobrevivieron al paso del tiempo? El metal se oxida, se corroe, desaparece en el ambiente tropical húmedo en cuestión de siglos. Si los olmecas utilizaban herramientas de bronce o incluso de hierro, esas herramientas podrían haberse desintegrado completamente, dejando solo las obras de piedra como evidencia de capacidades que la arqueología no puede explicar. Pero hay posibilidades aún más radicales que debemos considerar. Las tradiciones esotéricas de múltiples culturas antiguas hablan de tecnologías de levitación, de la capacidad para neutralizar la gravedad o reducir el peso de objetos masivos usando sonido, vibración, o fuerzas electromagnéticas. Los textos sánscritos de la India antigua describen vimanas, vehículos voladores que utilizaban principios que no comprendemos. Los registros egipcios insinúan conocimientos de resonancia acústica que permitían mover bloques de piedra con facilidad. ¿Poseían los olmecas, instruidos quizás por los Anunnaki, acceso a principios físicos similares? La teoría de los antiguos astronautas ofrece una explicación directa: los olmecas no movieron estas piedras solos. Recibieron asistencia tecnológica de visitantes extraterrestres que poseían equipamiento capaz de neutralizar la masa, de cortar y tallar piedra con precisión láser, de transportar cargas monumentales como si no pesaran nada. Las cabezas colosales serían entonces monumentos no solo en su contenido sino en su construcción misma, demostraciones de tecnología superior destinadas a impresionar y a servir como recordatorios permanentes del poder de los visitantes cósmicos. Consideremos la consistencia del estilo artístico. Las 17 cabezas, talladas supuestamente a lo largo de siglos por diferentes generaciones de artesanos, mantienen una calidad y un estilo notablemente uniforme. En el arte humano tradicional, esperaríamos ver evolución,
variación, experimentación de una generación a la siguiente. Pero las cabezas olmecas parecen productos de un solo taller, como si hubieran sido creadas siguiendo especificaciones exactas, quizás diseños proporcionados por los propios visitantes que estaban siendo representados. La ubicación de las canteras plantea preguntas adicionales. ¿Por qué los olmecas eligieron extraer basalto de fuentes tan distantes cuando había piedra más cercana disponible? Una posibilidad es que el basalto específico de esas canteras particulares tenía propiedades únicas, quizás composición mineral o características electromagnéticas que eran importantes para propósitos que no comprendemos. Si las piedras no eran solo monumentos sino también dispositivos tecnológicos, marcadores, o incluso transmisores de algún tipo, entonces la composición exacta del material sería crucial. Algunas investigaciones alternativas han sugerido que las cabezas olmecas y otros megalitos antiguos podrían funcionar como resonadores acústicos, amplificadores de frecuencias específicas, o componentes de una red global de marcadores energéticos. Esta interpretación, aunque especulativa, ofrece una explicación para la precisión obsesiva de su construcción y colocación. Si servían funciones técnicas además de estéticas o ceremoniales, entonces cada detalle importaba, cada curva debía ser exacta, cada ubicación cuidadosamente calculada según principios que combinaban geología, astronomía y física de maneras que apenas comenzamos a comprender. La ausencia de evidencia de trabajo en proceso es también reveladora. En los sitios olmecas no encontramos montañas de desechos de piedra, no hay áreas obvias de taller donde veríamos las marcas de décadas de tallado continuo. Las cabezas parecen haber aparecido completamente formadas, como si hubieran sido creadas en otro lugar y transportadas ya terminadas. Esto es consistente con la idea de fabricación usando tecnología avanzada que no genera los subproductos que esperaríamos del tallado manual primitivo. Debemos también considerar el conocimiento geológico requerido. Identificar las canteras exactas con el basalto de calidad apropiada, entender las líneas de fractura naturales de la roca para extraer bloques del tamaño necesario sin romperlos, conocer las propiedades de diferentes tipos de piedra, todo esto requiere un nivel de expertise que normalmente se desarrolla a lo largo de generaciones de experiencia práctica. Pero los olmecas, recordemos, aparecieron súbitamente con estas capacidades ya completamente desarrolladas. ¿De dónde vino este conocimiento geológico sofisticado? La respuesta más simple, aunque la más perturbadora para la ortodoxia académica, es que fue enseñado. Los Anunnaki, o quienquiera que fueran los visitantes que los olmecas conmemoraron en piedra, trajeron no solo herramientas sino conocimiento. Instruyeron en principios de geología, física, ingeniería. Quizás incluso proporcionaron los diseños exactos, las especificaciones precisas de cómo debían ser talladas sus imágenes para preservarlas a través de los milenios. La tecnología imposible de los olmecas es imposible solo bajo las suposiciones de la arqueología convencional. Si abrimos nuestra mente a posibilidades más amplias, si consideramos que nuestros ancestros tuvieron acceso a conocimientos y herramientas que hemos perdido u olvidado, o que recibieron asistencia de inteligencias superiores, entonces lo imposible se vuelve meramente improbable. Y lo improbable, cuando está respaldado por evidencia física que persiste durante 3000 años, merece ser considerado seriamente. Mientras contemplamos estas cabezas monumentales en el silencio de la noche, podemos sentir el peso del misterio tecnológico que representan. Cada tonelada de basalto transportada imposiblemente, cada superficie pulida con precisión inexplicable, cada detalle tallado con maestría que desafía las herramientas primitivas, nos susurra la misma verdad. Hubo un tiempo cuando la humanidad sabía más de lo que sabemos ahora, cuando tenía acceso a capacidades que hemos perdido, cuando no estaba sola en sus esfuerzos por construir civilización. Las piedras guardan el secreto de esa tecnología imposible, esperando pacientemente que nuestra conciencia se expanda lo suficiente para comprender lo que nuestros ancestros sabían y lo que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos olvidado. Adentrémonos ahora en el lenguaje silencioso de los olmecas, ese vocabulario visual tallado en piedra, pintado en cerámica y preservado en figurillas que desafían nuestra comprensión de lo natural y lo posible.
La iconografía olmeca es un laberinto de símbolos donde lo humano se fusiona con lo animal, donde criaturas que no deberían existir aparecen con tal consistencia que debemos preguntarnos, ¿eran imaginación pura o representaciones de algo que realmente vieron? Cada símbolo es una ventana, y cuando nos atrevemos a mirar a través de ella, lo que encontramos no es el mundo familiar de la naturaleza sino algo radicalmente diferente. El jaguar domina este panteón simbólico con una presencia que va mucho más allá del respeto por un depredador poderoso. El jaguar olmeca no es el felino que acecha en la selva sino una entidad transformada, imposible, con características que desafían la zoología. Posee ojos rasgados que recuerdan más a reptiles o incluso a los grises de la ufología moderna que a cualquier mamífero terrestre. Su boca se abre revelando colmillos que se curvan de maneras anatómicamente incorrectas, a veces hacia arriba, desafiando la estructura craneal de cualquier felino conocido. Las garras son exageradas hasta lo grotesco, y el cuerpo a menudo se fusiona con elementos humanos de formas que sugieren no simbolismo sino hibridación real. La figura del hombre jaguar aparece obsesivamente en el arte olmeca. No es un humano disfrazado de jaguar ni un jaguar estilizado con rasgos humanos, sino una fusión genuina, cuerpo humano con cabeza de jaguar, o rostro humano con características felinas integradas orgánicamente. Los ojos almendrados, las narices chatas con fosas nasales expandidas, las bocas que revelan colmillos dentro de labios humanos, estas son representaciones de seres que, si existieron, no eran ni humanos ni animales sino algo intermedio, algo creado. ¿Eran estos los resultados de experimentos genéticos Anunnaki, híbridos diseñados para propósitos específicos que los mitos posteriores recordaron como dioses o monstruos? La serpiente emplumada, conocida en culturas mesoamericanas posteriores como Quetzalcóatl o Kukulcán, tiene sus raíces más antiguas en la iconografía olmeca. Pero aquí aparece en formas aún más enigmáticas, sin los nombres y las narrativas elaboradas que las civilizaciones posteriores le asignarían. Es simplemente una serpiente que no debería tener plumas, un reptil que vuela cuando las serpientes se arrastran. Esta imposibilidad biológica aparece tan frecuentemente en el arte olmeca que debemos considerar seriamente que no era símbolo abstracto sino representación de algo observado, naves que se movían como serpientes pero volaban como aves. ¿Visitantes cuya tecnología combinaba movimiento reptiliano fluido con capacidad de vuelo? Los seres con múltiples cabezas o extremidades adicionales pueblan el arte olmeca con una regularidad perturbadora. Encontramos figurillas de entidades con dos rostros mirando en direcciones opuestas, criaturas con brazos extra que emergen de lugares anatómicamente imposibles, seres cuyas proporciones corporales violan todas las reglas de la biología terrestre. La arqueología convencional los interpreta como representaciones míticas o chamánicas, visiones inducidas por sustancias psicoactivas o simbolismo religioso abstracto. Pero cuando observamos la consistencia, la precisión anatómica con que estas imposibilidades son representadas, surge otra interpretación: estaban tallando lo que veían, preservando en arcilla y piedra la memoria de seres que realmente existieron pero que desafiaban las categorías naturales porque eran productos de ingeniería biológica avanzada. El concepto de transformación permea la iconografía olmeca. No transformación metafórica o espiritual sino física, literal. Vemos secuencias donde humanos se convierten gradualmente en jaguares, o viceversa, representadas con tal detalle anatómico que parecen diagramas de un proceso real. Las etapas intermedias muestran características mezcladas de manera que sugiere conocimiento de genética, de cómo los rasgos de diferentes especies podrían combinarse. ¿Estaban los olmecas documentando experimentos de hibridación que presenciaron? ¿Eran testigos de una tecnología de modificación genética que los Anunnaki aplicaban a poblaciones terrestres? Los símbolos geométricos añaden otra capa de misterio. Espirales, círculos concéntricos, líneas onduladas que parecen representar energía o frecuencia. Estos patrones aparecen repetidamente en contextos que sugieren que no eran meramente decorativos sino cargados de significado técnico o científico. Las espirales en particular aparecen en culturas antiguas de todo el mundo, siempre asociadas con conocimiento cósmico, con la estructura del universo, con la naturaleza fundamental de la realidad.
Eran estos símbolos enseñados por los visitantes cósmicos, un lenguaje universal de principios físicos que diferentes culturas receptor preservaron en su arte. Los ojos almendrados merecen atención especial. Aparecen no solo en las representaciones de jaguares sino en muchas figuras humanoides, dioses y seres que claramente no son humanos comunes. Estos ojos son característicamente grandes en relación con el rostro, rasgados en ángulos que no corresponden a poblaciones humanas conocidas y a menudo vacíos de pupilas visibles, como si fueran lentes negros sólidos. La similitud con descripciones modernas de entidades extraterrestres tipo gris es tan precisa que resulta inquietante. ¿Estaban los olmecas tallando retratos de visitantes con esta característica física distintiva? Las manos con garras aparecen frecuentemente en figuras que son predominantemente humanas. No son patas de animales completas sino manos humanas con dedos extendidos en garras, a veces con solo dedos en lugar de 5, otras veces con membranas visibles entre los dedos. Estas variaciones anatómicas, representadas con tal consistencia, sugieren que no eran caprichos artísticos sino descripciones de seres que realmente poseían estas características. ¿Eran híbridos humano-reptil, creaciones genéticas que combinaban ADN de múltiples fuentes? El concepto del axis mundi, el eje del mundo que conecta cielo, tierra y inframundo, aparece simbolizado en el árbol cósmico olmeca. Pero este no es un árbol ordinario, sus raíces se hunden en el inframundo mientras sus ramas alcanzan el cielo, y a menudo está habitado por seres que transitan entre estos niveles. Esta imagen podría ser interpretada como cosmología mítica, pero también puede leerse como diagrama de una tecnología de transporte, un sistema que permitía el tránsito entre diferentes niveles de realidad o diferentes ubicaciones físicas, un portal o Stargate primitivo que los visitantes utilizaban para moverse entre mundos. Los altares olmecas muestran nichos donde figuras emergen como si estuvieran saliendo de portales dimensionales. Una persona o ser aparece parcialmente, surgiendo de una apertura en la piedra que representa no una puerta arquitectónica sino un umbral entre mundos. Las figuras que emergen a menudo llevan objetos ceremoniales o muestran gestos que sugieren autoridad, conocimiento, poder. ¿Estaban los olmecas representando la llegada literal de visitantes que venían de otra dimensión o de otro planeta, materializándose a través de tecnología de portal? Los símbolos acuáticos abundan en el arte olmeca, peces estilizados, olas, corrientes, remolinos. Pero estos no representan simplemente el océano físico. Están asociados con seres que emergen del agua, con el origen de conocimiento y civilización viniendo del mar. La tradición sumeria de los Apkayu, sabios que surgieron del océano para instruir a la humanidad, encuentra su paralelo exacto en las leyendas olmecas de maestros acuáticos. ¿El océano como metáfora del espacio? Los visitantes descritos como viniendo del agua porque descendían del cielo nocturno, ese océano cósmico que aparece negro y profundo como las aguas abismales. Las figurillas de bebés con rostros ancianos constituyen uno de los enigmas más perturbadores de la iconografía olmeca. Estos seres tienen cuerpos infantiles pero rostros que muestran edad, sabiduría, experiencia. Sus expresiones son serias, contemplativas, completamente inadecuadas para la inocencia de la infancia. Una interpretación esotérica sugiere que representan almas antiguas en cuerpos nuevos, la reencarnación o la transmigración de conciencias. Pero otra posibilidad es más literal y más inquietante: clonación. ¿Entidades creadas con cuerpos jóvenes pero mentes transferidas de seres antiguos? ¿Los Anunnaki preservando su conciencia en nuevos contenedores biológicos? Los símbolos de dualidad aparecen constantemente, día y noche, vida y muerte, cielo y tierra, masculino y femenino. Pero no como opuestos en conflicto sino como complementos necesarios, dos aspectos de una unidad mayor. Este principio filosófico sofisticado, que encontramos en el yin-yang taoísta y en tradiciones místicas de todo el mundo, estaba completamente desarrollado en el pensamiento olmeca. ¿Fue este conocimiento desarrollado independientemente o enseñado como parte de un currículum cósmico, principios fundamentales de la realidad que los visitantes compartían con todas las culturas que instruían?
Mientras contemplamos estos símbolos en el silencio de la noche, mientras permitimos que hablen directamente a nuestra intuición sin el filtro de la interpretación académica convencional, podemos sentir que están intentando comunicar algo crucial. No son decoración ni fantasía religiosa abstracta. Son un lenguaje, un sistema de comunicación diseñado para preservar conocimiento a través de los milenios. Los olmecas estaban creando una biblioteca visual, codificando en símbolos visuales lo que no podían o no debían escribir en palabras, la verdad de su encuentro con inteligencias superiores, la memoria de tecnologías que presenciaron, la documentación de experimentos genéticos que observaron o en los cuales participaron. Cada símbolo es una llave, y cuando las juntamos todas, comienzan a abrir una puerta hacia una comprensión radicalmente diferente de nuestro pasado. Los símbolos de otro mundo son literalmente eso, representaciones de otro mundo, de otra realidad, de otras formas de existencia que visitaron la tierra olmeca y dejaron su huella no solo en piedra sino en la conciencia colectiva de una civilización que tuvo el coraje de mirar directamente a lo imposible y preservarlo, para que nosotros, sus descendientes, pudiéramos algún día comprender que no estuvimos solos, que fuimos visitados, que fuimos transformados, y que las marcas de esa transformación permanecen talladas en símbolos que esperan pacientemente que nuestra conciencia se expanda lo suficiente para leerlos correctamente. Alcemos ahora nuestra mirada hacia el firmamento nocturno, ese océano de luz y oscuridad que nuestros ancestros observaban con una intensidad que hemos perdido en la era de la contaminación lumínica. Para los olmecas, el cielo no era un espectáculo pasivo sino un texto viviente, un libro escrito en luz estelar que contenía los secretos del tiempo, del destino y de su propio origen. La pregunta que debemos hacernos es fundamental: ¿cómo una civilización que supuestamente estaba en sus etapas formativas desarrolló conocimientos astronómicos de una precisión que rivaliza con nuestras capacidades modernas? El sistema calendárico olmeca es una maravilla de sofisticación matemática y observación astronómica. Aunque no poseemos textos olmecas completos que expliquen su calendario en detalle, las evidencias arqueológicas y las tradiciones heredadas por culturas mesoamericanas posteriores revelan que los olmecas ya utilizaban la cuenta larga, ese sistema extraordinario que rastrea el tiempo desde un punto cero mítico hasta proyectar eventos en un futuro distante. Este calendario requiere comprender ciclos de Venus, sincronizaciones entre movimientos solares y lunares, y la capacidad de realizar cálculos que se extienden por miles de años. ¿De dónde surgió esta capacidad en una sociedad que supuestamente acababa de abandonar el nomadismo? La precisión es lo que resulta más inquietante. El año solar olmeca, calculado en 365 días, coincide exactamente con nuestras mediciones modernas realizadas con tecnología sofisticada. Conocían el año venusino de 580 días con una exactitud que requiere observaciones continuas durante generaciones. Podían predecir eclipses solares y lunares, eventos que inspiraban terror en pueblos que no comprendían la mecánica celestial pero que los olmecas anticipaban con tranquilidad matemática. Este conocimiento no se adquiere por observación casual ni por intentos primitivos de marcar estaciones agrícolas. Requiere método científico, instrumentos de medición precisos, y una comprensión teórica de la mecánica celestial que la historia convencional niega a las civilizaciones antiguas. Los centros ceremoniales olmecas revelan alineaciones astronómicas que no pueden ser coincidencia. San Lorenzo, La Venta y otros sitios están orientados según ejes que marcan solsticios, equinoccios y el paso cenital del Sol. Las estructuras principales se alinean con estrellas específicas en fechas ceremonialmente significativas. Ventanas y puertas enmarcan la salida del Sol en momentos clave del año con una precisión que requiere conocimientos de geodesia y geometría avanzadas. ¿Cómo lograron los olmecas, sin instrumentos ópticos, sin teodolitos, sin los mapas celestes que nosotros consideramos esenciales, crear estas alineaciones perfectas? La respuesta convencional sugiere observación paciente a lo largo de generaciones. Nos dicen que sacerdotes dedicados pasaban vidas enteras observando los cielos, acumulando gradualmente el conocimiento necesario para predecir movimientos celestiales y alinear estructuras. Pero esta explicación falla cuando consideramos la complejidad de lo que los olmecas sabían.
no solo rastreaban el Sol y la Luna, objetos brillantes y obvios. Conocían el movimiento de Venus, ese punto de luz que aparece como estrella matutina o vespertina. Comprendían la precesión de los equinoccios, ese movimiento casi imperceptible que toma 26.000 años en completar un ciclo completo. Sabían de planetas que son apenas visibles a simple vista y de constelaciones cuya importancia solo se revela cuando comprendes geometría celestial avanzada. La precesión de los equinoccios merece atención especial. Este fenómeno, causado por el lento bamboleo del eje terrestre, hace que el punto donde el Sol sale en el equinoccio se desplace gradualmente a través del zodiaco. El movimiento es tan lento que una vida humana apenas lo percibe. Requiere observaciones continuas durante siglos, incluso milenios, para reconocer el patrón y calcularlo con precisión. Y sin embargo, las culturas mesoamericanas herederas de conocimiento olmeca mostraban comprensión clara de este ciclo. ¿Cómo es posible que una civilización que duró aproximadamente 1000 años pudiera descubrir un fenómeno que requiere observación de múltiples milenios para ser confirmado? La teoría de conocimiento heredado sugiere que los olmecas no descubrieron este saber sino que lo recibieron de una fuente anterior. Quizás existió una civilización previa, anterior al diluvio que múltiples tradiciones globales describen, que ya había acumulado milenios de observación astronómica. Los olmecas serían entonces herederos de esta sabiduría antigua, preservadores de un conocimiento que sobrevivió a un cataclismo que destruyó a sus creadores originales. Esta interpretación explicaría por qué los olmecas aparecen súbitamente con conocimientos completamente desarrollados, no los desarrollaron ellos mismos sino que los recibieron como legado. Pero hay otra explicación, más radical y quizás más satisfactoria, los Anunnaki. Si visitantes extraterrestres con tecnología avanzada interactuaron con los olmecas, enseñarles astronomía sería un paso lógico. Una civilización capaz de viajar entre estrellas necesariamente domina la navegación celestial, comprende la mecánica orbital y puede calcular movimientos planetarios con precisión absoluta. Transferir este conocimiento a los olmecas les permitiría crear calendarios precisos, alinear estructuras ceremoniales y comprender su lugar en el cosmos. El conocimiento astronómico sería parte del currículum básico que los Anunnaki enseñaban a todas las culturas que instruían, explicando por qué encontramos precisión astronómica similar en Sumeria, Egipto, India y Mesoamérica. Los textos sumerios son explícitos sobre esto. Describen a los Anunnaki enseñando el sistema sexagesimal, basado en el número 60, que permite cálculos astronómicos complejos. Este mismo sistema aparece en la astronomía babilónica y persiste hasta hoy en nuestra división del tiempo en 60 minutos y 60 segundos. Los olmecas utilizaban un sistema vigesimal, basado en 20, pero los principios matemáticos subyacentes eran igualmente sofisticados. Ambos sistemas permiten cálculos de ciclos astronómicos largos y predicciones precisas de eventos celestiales. La diferencia en base numérica no oculta la similitud fundamental en capacidad y propósito. La importancia de Venus en la cosmología olmeca refleja patrones que encontramos en Sumeria. Venus, identificado con la diosa Inanna en Mesopotamia, era rastreado con obsesión matemática. Los babilonios crearon tablas detalladas de sus apariciones y desapariciones, prediciendo su ciclo con años de anticipación. Los olmecas y sus herederos mesoamericanos mostraban la misma fascinación, el mismo nivel de precisión en rastrear este planeta específico. ¿Por qué Venus? Una posibilidad inquietante es que los Anunnaki vinieron de Venus o utilizaban Venus como estación de paso en su ruta hacia la Tierra. Enseñar a sus contactos terrestres a observar Venus les permitiría predecir las llegadas y partidas de las naves Anunnaki, que quizás seguían las ventanas orbitales óptimas entre Venus y la Tierra. Las alineaciones arquitectónicas sugieren propósitos más allá de lo ceremonial o calendárico. Algunas investigaciones alternativas proponen que estas estructuras funcionaban como observatorios, pero quizás también como transmisores o receptores. Si los centros olmecas estaban diseñados para comunicarse con visitantes en órbita o en ubicaciones distantes, las alineaciones precisas con cuerpos celestiales específicos podrían ser requisitos técnicos.
Una antena debe apuntar exactamente hacia su objetivo para transmitir o recibir señales efectivamente. Las pirámides y plataformas olmecas, alineadas con precisión astronómica, podrían haber servido exactamente esta función. El conocimiento de constelaciones específicas añade otra dimensión. Los olmecas reconocían patrones estelares que requerían generaciones de observación para ser mapeados completamente. Algunas de estas constelaciones eran importantes para navegación, marcando direcciones cardinales y estaciones. Pero otras parecían tener significado cosmológico o mítico, el origen de los dioses, la dirección hacia casa. ¿Estaban los olmecas marcando en el cielo nocturno la ubicación del sistema estelar de donde vinieron sus instructors? ¿Señalaban las constelaciones que contenían el planeta natal de los Anunnaki? La sincronización de múltiples ciclos celestiales demuestra sofisticación extraordinaria. El calendario de cuenta larga integraba el año solar, el año lunar, el ciclo de Venus y otros periodos astronómicos en un sistema coherente que podía predecir cuándo estos diferentes ciclos se sincronizarían nuevamente. Esta armonización requiere matemáticas avanzadas y comprensión profunda de periodicidad y resonancia. No es conocimiento que surge espontáneamente en mentes primitivas. Es conocimiento enseñado, transmitido desde una fuente que ya comprende completamente los principios involucrados. El concepto del tiempo mismo en el pensamiento olmeca era sofisticado y no lineal. Comprendían el tiempo como cíclico, con eras que terminan y comienzan según patrones celestiales predeterminados. Esta comprensión cíclica del tiempo aparece en múltiples tradiciones antiguas, los yugas hindúes, las eras zodiacales de la precesión, los ciclos de destrucción y renovación en cosmologías globales. Todas requieren observación astronómica de largo plazo y pensamiento abstracto sofisticado. ¿Fue este marco conceptual desarrollado independientemente por múltiples culturas, o fue enseñado como parte de una cosmología universal que los visitantes compartían con todas sus culturas contactadas? Mientras contemplamos el cielo nocturno como lo hacían los olmecas hace 3000 años, podemos sentir la conexión que establecieron entre Tierra y cosmos. No veían las estrellas como puntos de luz distantes y sin importancia, sino como mapas, como relojes, como señales de navegación hacia casa. Su conocimiento astronómico no era abstracto sino profundamente personal, vinculado a su origen, a su propósito, a su relación con aquellos que vinieron de las estrellas para instruirlos. El calendario y las estrellas eran su herencia cósmica, la prueba tallada en tiempo y espacio de que no estaban solos, de que eran parte de una historia más grande que abarcaba no solo la Tierra sino el cosmos mismo. Y nosotros, herederos de su conocimiento, llevamos en nuestros calendarios y en nuestra astronomía los ecos de ese encuentro antiguo cuando los cielos se abrieron y el conocimiento descendió desde las estrellas hacia la Tierra del Jaguar. Descendamos ahora desde el cielo estrellado hacia el interior de la célula, hacia ese núcleo microscópico donde se almacena la memoria más antigua de todas. El ADN, esa doble hélice que se enrolla en espirales perfectas dentro de cada célula de nuestro cuerpo, es más que un simple manual de instrucciones biológicas. Es una biblioteca viviente, un archivo que preserva la historia de nuestros ancestros, de sus migraciones, de sus encuentros, y quizás incluso de sus contactos con inteligencias que no eran completamente terrestres. La pregunta que la genética moderna nos permite hacer con nueva precisión es esta: ¿qué secretos sobre los olmecas están escritos en el código genético de las poblaciones mesoamericanas actuales? Los estudios genéticos de poblaciones indígenas de México y América Central revelan patrones que la antropología convencional no anticipaba. La mayoría de los marcadores genéticos, como era esperado, corresponden a las poblaciones que cruzaron el estrecho de Bering hace aproximadamente 15.000 años, los ancestros de los nativos americanos que la teoría estándar reconoce como los únicos pobladores precolombinos. Pero hay anomalías, pequeñas inconsistencias en los datos que sugieren historias más complejas. Ciertos haplogrupos, esas ramas del árbol genealógico humano identificables por mutaciones específicas en el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, aparecen en frecuencias o variantes que no encajan completamente en el modelo de migración única desde Asia.
Algunos investigadores han identificado lo que llaman señales genéticas inusuales en poblaciones del Golfo de México, precisamente la región donde los olmecas florecieron. Estos marcadores, aunque presentes en frecuencias bajas, muestran afinidades que no se explican fácilmente por la historia migratoria aceptada. Hay trazas, sutiles pero detectables, que podrían interpretarse como evidencia de contribución genética de poblaciones no asiáticas. La Academia Ortodoxa descarta estos hallazgos como contaminación moderna, mestizaje posterior a la conquista o simplemente ruido estadístico. Pero cuando múltiples estudios independientes detectan señales similares, la explicación del ruido aleatorio se vuelve menos convincente. La comparación con poblaciones africanas añade otra capa de complejidad. Cuando se analizan ciertos linajes mitocondriales de grupos indígenas mesoamericanos y se comparan con bases de datos globales, aparecen ocasionalmente coincidencias con haplogrupos africanos que no deberían estar presentes según la narrativa convencional. Estas coincidencias son raras, casi imperceptibles en el ruido de fondo de la diversidad genética humana, pero existen. Algunos investigadores alternativos argumentan que estas señales son evidencia de contacto transoceánico precolombino, de navegantes africanos que llegaron a Mesoamérica y dejaron descendencia que integró sus genes en la población local. Pero debemos ser cautelosos con la interpretación. La genética es una ciencia compleja donde pequeños tamaños de muestra, contaminación y convergencia evolutiva pueden crear patrones engañosos. Las similitudes genéticas entre poblaciones distantes no siempre indican contacto directo. Podrían reflejar ancestros comunes más antiguos, mutaciones independientes que produjeron resultados similares o movimientos poblacionales en tiempos prehistóricos mucho más remotos que el período olmeca. La genética puede revelar verdades profundas, pero sus susurros deben ser escuchados con cuidado y escepticismo saludable. La teoría de intervención Anunnaki ofrece una interpretación radicalmente diferente de las anomalías genéticas. Si visitantes extraterrestres realmente manipularon el genoma humano, si crearon híbridos o modificaron poblaciones existentes, esas intervenciones dejarían marcas en nuestro ADN. No serían mutaciones naturales que surgieron por evolución gradual sino inserciones deliberadas, secuencias diseñadas, genes que no tienen precursores evolutivos obvios en el árbol genealógico terrestre. Buscar estas marcas requeriría saber qué buscar, comprender qué aspecto tendría la ingeniería genética alienígena en el código del ADN humano. Las tablillas sumerias describen el proceso de creación del Ulu con detalles que, reinterpretados a través de la lente de la genética moderna, suenan sorprendentemente como ingeniería genética. Hablan de mezclar la esencia de los dioses con la arcilla de la tierra, de experimentos repetidos hasta lograr el resultado deseado, de la diosa Ninursak como ingeniera biológica supervisando el proyecto. Si traducimos arcilla como material genético terrestre y esencia divina como ADN Anunnaki, el texto describe un programa de hibridación donde genes extraterrestres fueron introducidos en homínidos terrestres para crear una nueva especie, el humano moderno. Los olmecas, con sus rasgos faciales distintivos tallados en piedra, podrían representar una población con modificaciones genéticas específicas. Si los Anunnaki establecieron múltiples proyectos alrededor del globo, cada uno podría haber recibido ajustes genéticos ligeramente diferentes según los propósitos locales. Las poblaciones mesopotámicas recibieron cierta configuración genética, las africanas otra, y las mesoamericanas una tercera. Esto explicaría por qué las cabezas olmecas muestran rasgos que parecen africanos pero no corresponden exactamente a ninguna población africana específica. Eran rasgos de poblaciones genéticamente modificadas que compartían algunos marcadores pero no eran idénticas. El concepto de memoria genética lleva estas ideas a territorios más especulativos pero fascinantes. Algunas teorías proponen que el ADN no solo almacena información para construir cuerpos sino también memorias, experiencias, conocimientos adquiridos por ancestros. Esta idea, rechazada por la biología convencional como lamarquismo desacreditado, encuentra eco en tradiciones esotéricas de múltiples culturas. Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño accesible a través de memoria ancestral.
Las prácticas chamánicas mesoamericanas incluyen técnicas para acceder a conocimiento de los ancestros. ¿Podría haber base biológica real para estas tradiciones? Investigaciones recientes en epigenética han demostrado que experiencias traumáticas pueden dejar marcas químicas en el ADN que se transmiten a generaciones posteriores. Los hijos y nietos de sobrevivientes de hambrunas o traumas severos muestran patrones de expresión genética modificados, como si heredaran no solo genes sino también las memorias biológicas de las experiencias de sus ancestros. Si el trauma puede ser heredado, ¿qué más podría transmitirse genéticamente? ¿Podría el encuentro con los Anunnaki haber dejado marcas epigenéticas que persisten en poblaciones descendientes, una memoria molecular del contacto cósmico? Los sueños y visiones recurrentes que múltiples culturas antiguas reportaban podrían ser manifestaciones de memoria genética. Los olmecas soñaban con jaguares antropomorfos, con seres que descendían del cielo, con híbridos imposibles. Si estas imágenes estaban codificadas genéticamente, transmitidas de generación en generación como memoria ancestral de eventos reales, entonces no eran fantasías sino recuerdos. Los artistas olmecas no imaginaban estos seres sino que los recordaban a nivel celular, accediendo a memorias almacenadas en su ADN de encuentros que sus ancestros tuvieron con visitantes cósmicos. El ADN basura, esas vastas regiones del genoma humano que no codifican proteínas y cuya función permanece misteriosa, podría contener información que aún no sabemos leer. Aproximadamente el 98% de nuestro ADN no produce proteínas directamente. La genética convencional asumió durante décadas que era basura evolutiva, restos acumulados de mutaciones aleatorias sin función. Pero investigaciones recientes muestran que mucho de este supuesto ADN basura tiene funciones regulatorias complejas. ¿Qué más podría estar oculto en esas secuencias? Información, memorias, incluso mensajes deliberadamente codificados por ingenieros genéticos antiguos. La posibilidad de que nuestro ADN contenga código insertado deliberadamente por inteligencia extraterrestre es explorada seriamente por algunos científicos de la corriente de panspermia dirigida. Proponen que la vida en la Tierra, o al menos ciertos aspectos de la evolución humana, fueron guiados por civilizaciones alienígenas que sembraron planetas con vida diseñada. Si esto es cierto, entonces cada célula de nuestro cuerpo porta no solo la historia de nuestra evolución terrestre sino también las firmas de nuestros creadores cósmicos. Somos, literalmente, seres híbridos con herencia que se extiende más allá de este planeta. Las mutaciones únicas en el genoma humano que no tienen paralelos obvios en primates relacionados han intrigado a genetistas durante años. Genes asociados con lenguaje complejo, pensamiento abstracto, conciencia de sí mismo, estas capacidades aparecieron relativamente rápido en términos evolutivos, demasiado rápido según algunos para ser explicadas completamente por selección natural gradual. La teoría de intervención alienígena sugiere que estos genes fueron insertados, que representan upgrades deliberados al hardware biológico humano realizados por ingenieros genéticos Anunnaki para crear trabajadores que no solo fueran físicamente capaces sino también mentalmente sofisticados. Los olmecas, como receptores de conocimiento astronómico y tecnológico avanzado, podrían haber sido seleccionados por sus características genéticas específicas. Quizás portaban variantes genéticas que los hacían más receptivos a instrucción, más capaces de comprender conceptos abstractos, mejor equipados para preservar y transmitir conocimiento complejo. La selección no sería darwiniana sino deliberada, realizada por visitantes que identificaban poblaciones con el potencial genético apropiado para sus proyectos civilizatorios. Mientras contemplamos la doble hélice que se enrolla dentro de cada una de nuestras células, podemos sentir el peso de la historia que porta. No es solo nuestra historia personal ni siquiera la historia de nuestra especie limitada a este planeta. Es una historia cósmica, escrita en el lenguaje universal de nucleótidos, que conecta la Tierra con las estrellas. Los olmecas portaban en su ADN las marcas de encuentros antiguos, de migraciones imposibles, de intervenciones que la ciencia apenas comienza a detectar. Y nosotros, sus descendientes genéticos y herederos culturales, llevamos esas mismas marcas,
esperando que la tecnología y la conciencia se expandan lo suficiente para leer correctamente el mensaje que nuestros ancestros y quizás nuestros creadores cósmicos escribieron en el código mismo de nuestra existencia. Caminemos ahora entre las ruinas silenciosas, sintiendo el peso de la ausencia. San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, nombres que resuenan con grandeza pasada pero que hoy no son más que sombras de lo que fueron. Estos centros ceremoniales, que una vez bullían con actividad humana, con rituales que conectaban tierra y cielo, con el murmullo de miles de voces elevándose hacia los dioses o hacia aquellos que descendían de las estrellas, ahora yacen vacíos. El silencio que los envuelve no es pacífico sino inquietante, cargado con la pregunta que ha obsesionado a arqueólogos durante generaciones: ¿qué sucedió? ¿Por qué los olmecas abandonaron sus ciudades en el pináculo de su poder? San Lorenzo fue el primero de los grandes centros olmecas, floreciendo entre el año 1200 y el 900 antes de nuestra era. Era una maravilla de planificación urbana y arquitectura monumental, con plataformas artificiales que se elevaban sobre el paisaje pantanoso, sistemas de drenaje que mostraban comprensión sofisticada de ingeniería hidráulica y por supuesto las cabezas colosales que vigilaban el complejo con sus miradas eternas. La población alcanzó varios miles de habitantes, una concentración urbana impresionante para su época. Y entonces, súbitamente, fue abandonado. No gradualmente, no por declive lento, sino de manera abrupta como si todos hubieran decidido simultáneamente que era hora de irse. La evidencia arqueológica muestra algo aún más perturbador que simple abandono. Muchas de las esculturas monumentales fueron deliberadamente desfiguradas antes de ser enterradas. Las cabezas colosales, que habían sido talladas con tanto esfuerzo y precisión, fueron mutiladas, narices rotas, rostros golpeados, cascos dañados. Luego fueron enterradas cuidadosamente en pozos excavados específicamente para ese propósito, como si estuvieran siendo sepultadas con honor a pesar de haber sido destruidas. Este patrón de destrucción ritual seguida de entierro cuidadoso sugiere emociones complejas, ira quizás, pero también respeto, un deseo de preservar incluso mientras se desfiguraba. ¿Qué podría causar tal comportamiento? La explicación convencional habla de conflictos internos, de revoluciones donde la población se rebeló contra una élite opresiva y destruyó los símbolos de su poder. Pero esta interpretación no explica por qué, después de destruir las cabezas, se tomaron el trabajo de enterrarlas ceremonialmente. Tampoco explica por qué el sitio completo fue abandonado. Si fue una revolución exitosa, esperaríamos que los nuevos gobernantes ocuparan el mismo espacio, reconstruyendo según su propia visión. En cambio, San Lorenzo fue dejado vacío, convirtiéndose gradualmente en selva mientras la civilización olmeca se trasladaba a La Venta. La Venta floreció desde aproximadamente el 900 hasta el 400 antes de nuestra era. Era aún más impresionante que San Lorenzo, con la gran pirámide, altares monumentales y ofrendas masivas de serpentina y jade enterradas en patrones geométricos precisos que solo pueden apreciarse desde el aire. Aquí los olmecas alcanzaron el pináculo de su sofisticación artística, astronómica y arquitectónica. Y aquí también, la historia se repite: abandono súbito, monumentos desfigurados, silencio. El patrón es consistente, sugiriendo que no fue coincidencia ni resultado de factores locales únicos sino parte de algo más grande, más sistemático. Tres Zapotes fue el último gran centro olmeca, persistiendo hasta aproximadamente el 400 antes de nuestra era antes de que también fuera abandonado. Con su desaparición, la civilización olmeca como entidad unificada dejó de existir. Su legado continuaría a través de culturas herederas como los mayas y los zapotecas, pero la fuente original, la cultura madre, se desvaneció. ¿Simplemente se dispersaron, integrándose en otras poblaciones? ¿Fueron conquistados por invasores de quienes no tenemos registro? ¿O sucedió algo más extraordinario? Las teorías sobre desastres naturales ofrecen explicaciones parciales. La región del Golfo de México es propensa a inundaciones catastróficas, erupciones volcánicas ocasionales y terremotos que podrían haber hecho inhabitables los centros ceremoniales.
Algunos arqueólogos han encontrado evidencia de inundaciones severas en capas estratigráficas correspondientes al periodo de abandono. Pero los desastres naturales generalmente no causan que poblaciones enteras abandonen regiones completas permanentemente. Las personas reconstruyen, se adaptan, continúan. El abandono olmeca fue diferente, definitivo, completo, como si hubieran decidido colectivamente que su tiempo en estos lugares había terminado. La explicación de cambios climáticos o agotamiento de recursos es igualmente insatisfactoria. Si los olmecas enfrentaban hambrunas o colapso ecológico, esperaríamos evidencia de declive gradual, población menguante, abandono de áreas periféricas primero, reducción en construcción monumental. Pero no vemos este patrón. San Lorenzo, La Venta y otros centros estaban en pleno apogeo cuando fueron abandonados. Las construcciones monumentales continuaban, el arte florecía, la población era substancial. Y entonces, cesó. Aquí debemos considerar la posibilidad más radical, que los olmecas no fueron abandonados por circunstancias sino que eligieron irse porque aquellos que los habían traído o instruido se fueron primero. Si los Anunnaki establecieron la civilización olmeca como proyecto, si proporcionaron el conocimiento, las herramientas, quizás incluso la dirección política, entonces su partida habría dejado un vacío imposible de llenar. Sin sus instructores cósmicos, los olmecas habrían perdido acceso al conocimiento que sostenía su civilización avanzada. Las estructuras sociales centradas en servir o interactuar con los visitantes habrían perdido su propósito. El abandono de los centros ceremoniales podría haber sido respuesta directa a la partida de aquellos para quienes esos centros fueron construidos. La destrucción de las cabezas cobra sentido bajo esta interpretación. Si las cabezas representaban a los Anunnaki, su desfiguración podría expresar la ira y el sentimiento de traición de una población abandonada por sus dioses. Los olmecas habían dedicado generaciones a servir, a construir, a preservar el conocimiento que les fue dado. Y entonces los visitantes simplemente se fueron, sin explicación o quizás con explicaciones que los olmecas consideraron insuficientes. La destrucción ritual de las imágenes sería catarsis, un intento de procesar el trauma del abandono divino. Pero el entierro cuidadoso muestra que incluso en su ira, no podían negar completamente la importancia de aquellos que representaban. ¿Por qué se irían los Anunnaki? Las tablillas sumerias sugieren múltiples posibilidades. Hablan de conflictos entre diferentes facciones Anunnaki, de decisiones tomadas por consejos en su planeta natal sobre terminar o reducir intervención en la Tierra. Describen ciclos de presencia y ausencia, periodos cuando los Anunnaki estaban activamente involucrados en asuntos terrestres alternando con épocas cuando se retiraban, dejando a la humanidad desarrollarse por su cuenta. Quizás el periodo olmeca correspondió con una de estas fases de retirada, cuando los visitantes decidieron que su experimento en Mesoamérica había alcanzado el punto donde podía continuar sin supervisión directa. Otra posibilidad es que enfrentaran amenazas o cambios en su situación que requerían consolidar recursos. Si los Anunnaki mantenían múltiples bases alrededor del globo, una crisis podría haber forzado el abandono de ubicaciones periféricas para concentrarse en centros principales. Mesoamérica, distante de Mesopotamia que parece haber sido su cuartel general principal, podría haber sido sacrificada cuando los recursos se volvieron escasos. Los olmecas serían víctimas colaterales de decisiones estratégicas tomadas en contextos cósmicos que no podían comprender completamente. La posibilidad de que los propios olmecas eligieran irse es intrigante. Algunas leyendas mesoamericanas hablan de ancestros que partieron hacia el oeste, cruzando el océano, o que ascendieron al cielo para reunirse con los dioses. ¿Podrían los olmecas, o al menos una élite entre ellos, haber partido físicamente de la Tierra? Si habían alcanzado cierto nivel de desarrollo espiritual o tecnológico, si los Anunnaki consideraban a algunos dignos de unirse a ellos, entonces una evacuación selectiva es concebible. Las masas se dispersarían entre poblaciones vecinas, pero los iniciados, aquellos que habían alcanzado gnosis completa, ascenderían literalmente. El silencio de San Lorenzo y de los otros centros es también un silencio en el registro histórico.
A diferencia de civilizaciones posteriores que dejaron textos detallados explicando sus crisis y transiciones, los olmecas no nos legaron documentos escritos extensos. Su sistema de escritura, si existió completamente desarrollado, no sobrevivió en forma descifrable. Dependemos de piedra muda, de artefactos sin contexto explicativo, de mitos transmitidos oralmente a través de culturas herederas que quizás no comprendían completamente lo que preservaban. Esta ausencia de voz directa olmeca hace que el misterio de su desaparición sea aún más profundo. Lo que sí sabemos con certeza es que algo fundamental cambió. Una civilización que había florecido durante más de 1000 años, que había creado arte monumental que perduraría milenios, que había desarrollado conocimientos astronómicos y matemáticos extraordinarios, simplemente dejó de existir como entidad coherente. Sus descendientes continuaron, sus conocimientos se filtraron a culturas posteriores, pero el corazón pulsante de la civilización olmeca se detuvo. Los centros ceremoniales fueron abandonados a la selva, las cabezas colosales quedaron vigilando ciudades vacías y el silencio descendió. Mientras nos paramos entre estas ruinas en la quietud de la noche, podemos sentir la presencia de ese silencio. No es vacío sino lleno de ecos, de preguntas sin respuesta, de verdades que permanecen justo más allá de nuestro alcance. El abandono de San Lorenzo y de los otros centros olmecas es más que un evento histórico, es un misterio que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre civilización, progreso, y nuestra relación con inteligencias superiores. ¿Fueron los olmecas abandonados o liberados? ¿Terminó su civilización o simplemente se transformó en algo que ya no podemos reconocer? ¿Se fueron al oeste, al cielo, o simplemente al olvido? El silencio no ofrece respuestas, solo más preguntas. Pero en ese silencio, si escuchamos con suficiente atención, podemos detectar susurros de una verdad que la historia oficial no puede contener, que hubo un tiempo cuando los dioses o aquellos que parecían dioses caminaban entre nuestros ancestros, que se fueron dejando vacío un espacio que nunca podría ser llenado nuevamente, y que nosotros, herederos de ese abandono antiguo, todavía estamos esperando, conscientemente o no, que regresen. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del misterio olmeca, pero como en todos los verdaderos misterios, el final no es conclusión sino apertura. Nos encontramos ahora en un espacio liminal, entre lo que sabemos y lo que intuimos, entre la historia oficial y las posibilidades que susurran desde los márgenes. Los olmecas, esa civilización madre que emergió de la selva con conocimientos que no debería poseer y desapareció dejando solo piedra y preguntas, nos han guiado hacia un territorio donde las certezas se disuelven y las fronteras entre lo posible y lo imposible se vuelven permeables. ¿Qué hemos aprendido en este recorrido por cabezas colosales, cascos enigmáticos, océanos que quizás fueron puentes y silencios que resuenan a través de milenios? Los olmecas fueron llamados la cultura madre de Mesoamérica, y este título es más preciso de lo que la arqueología convencional reconoce. Cada civilización posterior en la región, desde los mayas hasta los aztecas, bebió del pozo de conocimiento que los olmecas excavaron primero. El calendario de cuenta larga, la escritura jeroglífica, la arquitectura piramidal, el juego de pelota ritual, la cosmología que conectaba cielo y tierra a través de montañas artificiales. Todos estos elementos que definirían Mesoamérica durante milenios tienen sus raíces en suelo olmeca. Pero si los olmecas fueron madre, ¿quién o qué fue el padre? ¿De dónde vino la semilla de conocimiento que germinó en la civilización más antigua de América? La respuesta convencional habla de desarrollo autóctono, de genio humano floreciendo independientemente en múltiples ubicaciones alrededor del globo. Nos dicen que los olmecas, como los sumerios, los egipcios, y los habitantes del Valle del Indo, simplemente descubrieron por su cuenta los principios de civilización, agricultura, urbanización, estratificación social, escritura, astronomía. Que estas civilizaciones alcanzaran niveles similares de sofisticación en tiempos aproximadamente contemporáneos sin contacto mutuo es presentado como coincidencia notable pero no imposible. El espíritu humano, argumentan, naturalmente tiende hacia la complejidad cuando las condiciones son apropiadas. Pero nuestro viaje a través del misterio olmeca ha revelado grietas en esta narrativa.
Las cabezas con rasgos que no corresponden a poblaciones locales. Los cascos que se asemejan inquietantemente a equipamiento tecnológico. El conocimiento astronómico que requeriría siglos más de lo que la civilización olmeca existió para ser desarrollado por observación paciente. La capacidad de transportar y tallar piedra usando métodos que la arqueología experimental no puede replicar satisfactoriamente. Los símbolos de seres híbridos que parecen documentar experimentación genética. Los paralelismos con Sumeria demasiado específicos para hacer convergencia independiente. El abandono súbito que sugiere no colapso sino partida deliberada. Cada una de estas anomalías, considerada aisladamente, puede ser explicada o descartada. Pero juntas forman un patrón que apunta hacia una verdad más compleja. Esa verdad, la que hemos estado circunnavegando durante nuestro viaje, es esta: los olmecas no estuvieron solos. Ya fueran navegantes africanos que cruzaron el Atlántico portando conocimientos de civilizaciones del viejo mundo, o visitantes extraterrestres que descendieron de las estrellas con tecnología y sabiduría cósmica, o quizás ambos en diferentes momentos, los olmecas fueron receptores de conocimiento externo. No fueron primitivos que lentamente ascendieron desde la barbarie hacia la civilización, sino herederos de una transmisión cultural que vino de fuera de su geografía inmediata y quizás de fuera de este planeta. La teoría Anunnaki, ese territorio donde la arqueología alternativa se encuentra con la especulación cósmica, ofrece un marco explicativo que abarca todas las anomalías. Si los mismos visitantes que instruyeron a los sumerios establecieron también proyectos en África y Mesoamérica, entonces los paralelismos entre estas civilizaciones no son coincidencias sino resultado de un currículum común. Las cabezas olmecas representarían a estos visitantes, preservando sus rasgos físicos reales en piedra imperecedera. Los cascos serían equipamiento real, no ceremonial. El conocimiento astronómico sería enseñado directamente por seres que navegaban entre las estrellas. La tecnología imposible sería posible con asistencia de una civilización millones de años más avanzada que la nuestra. Pero más allá de las teorías específicas, más allá del debate entre contacto transoceánico versus intervención extraterrestre, yace una pregunta más profunda sobre identidad y origen. Los olmecas nos obligan a preguntarnos, ¿quiénes somos realmente como especie? ¿Somos el producto de evolución puramente terrestre, desarrollando civilización independientemente a través de ensayo y error durante milenios? ¿O somos una especie sembrada, guiada, quizás incluso genéticamente modificada por inteligencias superiores que tenían planes para nosotros que apenas comenzamos a comprender? La respuesta a esta pregunta redefine no solo nuestro pasado sino también nuestro presente y futuro. El legado de los olmecas es el legado de ser primeros. Ellos fueron los primeros en Mesoamérica en mirar hacia el cielo y ver no solo estrellas sino patrones, ciclos, matemáticas cósmicas. Los primeros en tallar piedra no solo para crear herramientas sino para preservar memoria, para hablar a través de milenios. Los primeros en construir montañas artificiales que conectaran tierra y cielo, creando espacios liminales donde lo humano y lo divino podían encontrarse. Esta primacía los convierte en fundamento sobre el cual todo lo demás se construyó, pero también los convierte en guardianes de secretos que las civilizaciones posteriores olvidaron o deliberadamente ocultaron. Las preguntas que los olmecas plantean permanecen sin respuesta definitiva, y quizás esto es apropiado. Los grandes misterios no están destinados a ser resueltos sino a ser contemplados, a transformarnos a través del proceso de investigación más que a ser reducidos a explicaciones simples. ¿Eran africanos o Anunnaki los rostros tallados en basalto? ¿Representan los cascos equipamiento de pilotos espaciales o son meramente tocados ceremoniales elaborados? ¿Cruzó el océano Atlántico poblaciones antiguas, o fue cruzado el abismo entre mundos por visitantes cósmicos? ¿Contiene nuestro ADN las marcas de ingeniería genética alienígena o solo la historia de migraciones puramente terrestres? Estas preguntas permanecen suspendidas en el aire nocturno sobre las ruinas de San Lorenzo, flotando en el silencio de la venta, resonando en cada rostro de piedra que nos mira a través de los milenios. No tenemos respuestas definitivas porque la evidencia ha sido erosionada por el tiempo,
porque los textos que podrían explicar todo fueron destruidos o nunca fueron escritos, porque los propios olmecas partieron llevando sus secretos con ellos. Pero la ausencia de respuestas definitivas no es ausencia de conocimiento. Es una invitación a un tipo diferente de saber, uno que va más allá de la prueba empírica hacia la intuición, la resonancia, el reconocimiento de verdades que nuestro ADN recuerda incluso cuando nuestras mentes las han olvidado. El verdadero legado de los olmecas no está en las cabezas colosales ni en las pirámides que construyeron. Está en las preguntas que nos obligan a hacer sobre nosotros mismos. Nos enfrentan con la posibilidad de que nuestra historia oficial es incompleta, de que nuestros orígenes son más misteriosos de lo que admitimos, de que no estuvimos solos en nuestro viaje desde la prehistoria hacia la civilización. Esta posibilidad, una vez contemplada seriamente, cambia todo. Transforma cómo vemos el pasado, cómo nos entendemos en el presente y cómo imaginamos nuestro futuro. Si fuimos visitados, si fuimos instruidos, si fuimos quizás incluso creados por inteligencias superiores, entonces somos parte de una historia cósmica que se extiende más allá de este planeta. No somos accidentes de química y tiempo, sino participantes en un drama que involucra múltiples mundos, múltiples inteligencias, propósitos que apenas comenzamos a discernir. Los olmecas, como primeros en articular esta posibilidad en Mesoamérica, se convierten en profetas de una verdad que la modernidad ha intentado suprimir pero que continúa emergiendo en los márgenes de nuestra conciencia colectiva. Las cabezas colosales permanecerán, vigilando a través de los siglos venideros como han vigilado durante los milenios pasados. El basalto que las compone es virtualmente indestructible, capaz de persistir millones de años. Mucho después de que nuestra civilización actual haya desaparecido, mucho después de que nuestras ciudades se hayan convertido en polvo, estas cabezas continuarán existiendo, esperando a la próxima iteración de humanidad o a la próxima especie inteligente que evolucione en este planeta. Y cuando sean descubiertas nuevamente, plantearán las mismas preguntas que nos plantean a nosotros. Este es su propósito, no ser monumentos a gobernantes olvidados sino marcadores eternos de un misterio que trasciende el tiempo. Mientras nos alejamos de las ruinas olmecas, mientras dejamos que la selva los reclame una vez más en nuestra imaginación, llevamos con nosotros algo más que conocimiento histórico. Llevamos una apertura, una disposición a considerar lo imposible, un reconocimiento de que el universo es más vasto, más misterioso, más lleno de maravillas de lo que nuestras teorías convencionales permiten. Los olmecas nos han dado un regalo, la capacidad de asombrarnos nuevamente, de mirar hacia las estrellas y preguntarnos no solo qué hay allá sino quién, y si quien quiera que esté allá nos ha visitado antes y podría visitarnos nuevamente. En el silencio de esta noche contemplativa, en el espacio tranquilo donde el sueño comienza a reclamarnos, las verdades que hemos explorado se asientan en nuestra conciencia. No como hechos duros sino como posibilidades luminosas, como ventanas abiertas en muros que creíamos sólidos. Los olmecas fueron los primeros, y en su primacía portaban el peso de ser puente entre mundos, entre épocas, entre lo conocido y lo misterioso. Su legado es eterno porque las preguntas que plantean son eternas, tan relevantes hoy como lo fueron hace 3000 años, tan urgentes para nosotros en nuestra era tecnológica como lo fueron para nuestros ancestros que tallaban piedra bajo cielos estrellados. Y así, nuestro viaje concluye donde comenzó, en el misterio, en la pregunta, en la contemplación de rostros de piedra que nos miran desde un pasado que quizás no comprendemos tan bien como creemos. Los olmecas permanecen, primeros y últimos, principio y fin, guardianes de secretos que esperan pacientemente el día cuando finalmente estemos listos para comprender completamente lo que han estado intentando decirnos a través de los milenios. Hasta entonces, permanecen vigilantes, silenciosos, eternos.